Buenas tardes a todos. Es un gusto para mí estar en el 25 Congreso de la Sociedad Argentina de Hematología y presentarles esta charla, cuyo título le puse La mirada del hematólogo, en relación a la profilaxis del tromboembolismo venoso en obstetricia. Y la pregunta es por qué puse esto, y es un poco para que compartamos en conjunto en qué estamos hoy, al 2021, en lo que hace a la profilaxis del tromboembolismo venoso en obstetricia. Nosotros llevamos muchos años con estos temas de profilaxis, y yo recuerdo terminando la residencia, apareció de las primeras guías del CHEST, que había sido para nosotros un manual durante muchos años, que seguimos para evaluar la tromboprofilaxis y el tratamiento de la enfermedad tromboembólica venosa en general, y en particular había un capítulo dedicado siempre a la obstetricia. En los últimos años, ya desde el 2012, en particular, ya las guías se refieren exclusivamente al tromboembolismo venoso. Tenemos, por ejemplo, la publicada por Bates en el 2016, y la última de la Sociedad Americana de Hematología, que también el primer autor es la doctora Shannon Bates, y es una guía bastante completa y bastante basada en la evidencia, y nos da bastantes enseñanzas, tres de las cuales quisiera compartir con ustedes para iniciar esta charla. El tromboembolismo venoso en embarazo es causa de morbimortalidad materna. El riesgo está relacionado con los factores de riesgo previos, como puede llegar a ser el tromboembolismo venoso, u otros factores de riesgo, como pueden ser la obesidad, la edad o comorbilidades. Un tema importante, que acá lo citan claramente, es la aproximación conservadora en la prescripción de la tromboprofilaxis, solo a aquellas pacientes que pueden beneficiarse, minimizando el daño del sobretratamiento. Entonces, vamos a trabajar en estos minutos que vamos a hacer la presentación, en definir cuál es el papel que tenemos los hematólogos en el escenario obstétrico, qué es lo que nosotros necesitamos transmitirle al obstetra, cuáles son las estrategias basadas en los factores de riesgo, cuáles son los grupos que pueden llegar a tener un impacto especial, como puede ser la obesidad, o como es todavía la infección por COVID-19, cómo es la mejor estrategia para manejar la tromboprofilaxis, y cuáles son los aspectos futuros. Un tema importante es conocer el escenario obstétrico, que es diferente al escenario traumatológico, al escenario quirúrgico, al escenario clínico. Los obstetras, en su mayoría, una de las complicaciones que más frecuente tienen que enfrentar con sus pacientes son las infecciones y las enfermedades hipertensivas, que les dan realmente un dolor de cabeza. La otra complicación muy severa para los obstetras son las hemorragias pospartos, que realmente es un tema de muchísima preocupación. En relación a la enfermedad tromboembólica venosa, y muchos de ustedes podrán después compartirlo en la discusión, el obstetra tiene en general poca adherencia y no entiende mucho por qué razón a veces nosotros le indicamos la prescripción del tromboembolismo venoso, cuando todas estas complicaciones que mencioné anteriormente en general ya pasaron. Bueno, en los últimos años se agregan otros factores, como es que cada vez tenemos mujeres con mayor edad embarazadas, y en los últimos años vemos que la edad al primer embarazo supera los 40 años. A esto debemos sumar que en gran parte del escenario de la obstetricia tenemos que luchar con lo que es la información mediática que reciben las mujeres. Eso ya lo hemos descrito hace más de 4 años en lo que llamamos el fenómeno de trombofilia. Es interesante lo que el fenómeno de trombofilia ha generado en la última década. Si uno le pregunta a un público joven de mediana edad, en general femenino, de fácil acceso a las redes sociales, ¿qué es la trombofilia?, la respuesta seguramente será que es una enfermedad que provoca abortos, fallos de implantación, pero no lo van a relacionar como primera instancia con la enfermedad tromboembólica venosa. Vimos también la difusión que hubo y el miedo que tenían las embarazadas de tener trombosis aún en domicilio por la infección por coronavirus, y el último escenario mediático que tuvimos fue la gran difusión del riesgo de trombosis asociado a vacunas. Pero parece que este último no fue solamente local, sino también internacional. En la última
publicación de Trombosis and Hemostasis, vemos relacionados con los riesgos de trombosis asociada a vacuna, una serie de recomendaciones de lo que no hay que hacer. Por ejemplo, al vacunar, usar sistemáticamente heparina de bajo peso en las embarazadas, o el uso, la determinación con Doppler, o el uso, digamos, la determinación sistemática de trombofilia, o lo que es peor, contraindicar la vacunación en caso de trombosis previas. Bueno, entonces, ¿cómo enfocamos el problema? Es importante que los hematólogos, independientemente que hagan hemostasia o trombosis, o que vean embarazadas, conozcamos la especialidad y cuáles son el escenario donde nosotros vamos a conversar. A su vez tenemos que entender esta problemática relacionada con la morbimortalidad materna y cuáles son las estrategias, entender, como veremos, por qué todas las guías son bastante diferentes, y lo que es más difícil es lograr la adherencia y evitar la sobremedicación. Y siempre reconozcamos que los hematólogos, estemos en el área que estemos, somos los que más sabemos de trombosis. Les pongo un ejemplo. Hace 5 años nosotros hicimos las guías de tromboprofilaxis en SOGIVA. En realidad la hizo SOGIVA y fuimos invitados la doctora Larrañaga y yo también fui invitada. Esta guía estaba bastante completa, incluso tenía una hoja vacía donde lo único que tenía que hacer el especialista, el obstetra, era tildar los factores de riesgo del paciente. En el último congreso de SOGIVA, que fui invitada a hablar, en el Zoom, un poco, digamos, en forma bastante rápida, hicimos una breve encuesta en las cuales preguntamos la especialidad de los que estaban en la audiencia, los años de ejercicio de la profesión, cuántas trombosis habían visto. A su vez le habíamos preguntado quién hacía las guías de su lugar de trabajo, ya sea hospitalario o privado, y si conocían las guías SOGIVA. La contestación que tuvimos, el 30% eran ginecólogos, el 70% tocoginecólogos, el 60% era de menos de 5 años de ejercicio de la profesión, el 40% de más de 10 años. Y lo interesante es que el 10% no había visto una trombosis, el 80% vio menos de 5 trombosis en su ejercicio de la profesión, y el 10% entre 5 y 10 trombosis. O sea, lo que sacamos en claro es que no es una patología la trombosis que los obstetras vean con frecuencia. En relación a las guías de tromboprofilaxis, no respondieron, y cuando les preguntamos si usaban las guías de SOGIVA, tampoco respondieron. Los factores de riesgo van en aumento, y esto es interesante porque es a la inversa de lo que sucede quizás con cáncer o lo que sucede con la obstetricia. Mientras que la obstetricia, con la obstetricia no me refiero con la traumatología. A su vez, la cirugía y la traumatología tiene técnicas quirúrgicas mucho más rápidas, menos invasivas. En la obstetricia cada vez aumentan más los factores de riesgo. Uno que mencionamos es la edad materna, el otro es la obesidad, hay más cesáreas, hay mayor indicación de inmovilización por restricción en el crecimiento y a veces otras complicaciones maternas o enfermedades propias de la madre. Entonces el desafío, y esto lo han publicado en el exterior también, es tratar de brindar la mayor profilaxis, la mayor cantidad de profilaxis, evitando el daño. Y esta nota fue un poco publicada en relación a las guías del Reino Unido, que suelen dar bastante tromboprofilaxis. Pero bueno, la respuesta que en general hace este grupo de trabajo es que se prefiere cubrir la mayor cantidad de pacientes con tromboprofilaxis en lugar de tener que tratar el tromboembolismo o evitar una muerte materna, porque ellos tienen registradas las muertes maternas. Entonces, el tromboembolismo venoso complica 1 a 2 de cada 1000 embarazos, y es 5 a 10 veces más frecuente que en una mujer no embarazada de la misma edad. Y es más frecuente luego de la cesárea, y aún más si la cesárea es de urgencia. Y como dijimos, los factores de riesgo van en aumento. El tromboembolismo venoso, todos sabemos, incluye el trombosis venosa profunda de miembros inferiores, la de las venas pelvianas, que es frecuente en el embarazo, y también, aunque menos frecuente, se suelen ver trombosis de senos venosos. Entonces, de lo que dijimos hasta ahora, lo primero que tenemos que hacer es los hematólogos ver cuál es el riesgo obstétrico de mortalidad relacionada con la enfermedad tromboembólica venosa, porque el objetivo de indicar profilaxis es la prevención
no solo de la trombosis, sino porque a partir de la trombosis puede surgir un tromboembolismo de pulmón y muerte materna. En el Reino Unido, la mortalidad materna por tromboembolismo venoso es una causa directa de mortalidad materna. Acá tenemos sobre los registros de causas de muerte materna registradas en el Reino Unido entre 2015 y 2017, 9 fueron por tromboembolismo y trombosis, o sea, aproximadamente el 22%. En Estados Unidos, entre 2011 y 2013, cerca del 9.2% estuvo relacionado con tromboembolismo pulmonar. Lo interesante es que en Estados Unidos, en este reporte, que es del año 2019, aunque las tasas de trombosis venosa profunda han disminuido durante este periodo de tiempo que la comunidad clínica ha adoptado cada vez más guías de prevención de tromboembolismo venoso, las tasas de tromboembolismo pulmonar se han mantenido relativamente estables, sin cambios, tanto en lo que sea las hospitalizaciones por embarazo como causa de mortalidad materna. Esto puede deberse a los cambios de perfil a nivel de la salud, la edad materna y las comorbilidades. También podemos verlo de dos lados. No aumentó la tasa de tromboembolismo de pulmón a pesar de haber aumentado mayor los factores de riesgo, ¿no? Vemos acá entonces el momento de muerte materna, que en general está en las primeras semanas posparto, y aquí vemos cómo la trombosis venosa profunda disminuye, por lo tanto disminuye la enfermedad tromboembólica venosa, pero el tromboembolismo pulmonar no disminuyó. Esto es en cesáreas, y esto es en partos vaginales. Incluso en partos vaginales se ha observado un leve incremento de la trombosis venosa profunda. Al punto que lo que los obstetras llaman near miss, que es tratar de evaluar todas esas complicaciones que se presentan en el embarazo, no la muerte, sino complicaciones severas, para poder prevenirlas y evitar la muerte materna, se ha recomendado a incluir a la embolia pulmonar prenatal no mortal dentro de un evento near miss. El análisis de eventos como la embolia pulmonar prenatal es importante, o sea, no solo hacer la auditoría de la muerte materna, sino incluir dentro de eventos que pueden ser prevenidos. Vemos algunas publicaciones recientes sobre estos factores de riesgo. La obesidad es aparte de ser un factor de riesgo importante para el tromboembolismo venoso, es una preocupación porque está en aumento. De hecho, las guías de FIGO, que es la Federación Internacional de Obstetricia y Ginecología, han sacado unas guías solamente relacionadas con la obesidad en el embarazo. Veamos dos puntos que detallan, luego de describir todos los momentos de obesidad durante el embarazo, es el índice de masa corporal antes del embarazo o temprano en el primer trimestre, mayor de 30, el que tiene un riesgo fuerte de tromboembolismo venoso. Debemos tenerlo en cuenta, recomiendan acá, como un riesgo antenatal y postnatal. Es importante. Entonces es el índice de masa corporal mayor de 30 antes o en el primer trimestre del embarazo. Dos factores que a veces uno pregunta y que realmente no hay mucha evidencia y que las recomendaciones son condicional y baja, es si debe prescribirse tromboprofilaxis postparto basada en el peso materno, que no hay mucha evidencia, y la otra es sobre el uso de medias elásticas, como vemos acá, es condicional. Entonces, en este trabajo, el índice de masa corporal elevado preconcepcional es un factor de riesgo de tromboembolismo venoso en embarazo y posparto, y debe evaluarse la tromboprofilaxis acorde con las guías locales o nacionales. El otro tema es la trombofilia. Sabemos que en los últimos años la recomendación es no estudiar la trombofilia a menos que la misma o su determinación debe efectuarse en forma selectiva y solo en aquellas situaciones en las cuales la información obtenida podría influir en una decisión importante para el paciente, superando los riesgos de los superando el beneficio de los potenciales riesgos de su solicitud. Vemos esto en un trabajo recientemente publicado en el JACC sobre las trombofilias hereditarias, las que tienen mayor riesgo en relación a las mujeres que no padecen esta trombofilia estando embarazada, es factor 5 Leiden homocigota, la protrombina homocigota y la doble heterocigota. Obviamente las otras trombofilias tienen una menor prevalencia.
En este mismo trabajo muestran las diferentes indicaciones preparto y posparto de acuerdo a las guías de la Sociedad Americana de Hematología, de la Sociedad Americana de Obstetricia y Ginecología y las guías del CHEST publicadas en 2012. Y a su vez las dividen según haya antecedente familiar y no antecedente familiar. Quizás es un poco complejo y no es el objetivo detallar cada uno de estos ítems, pero sí observar que los que requieren profilaxis son las que mencionamos anteriormente, como es las variantes homocigotas. Acá esta es una tabla que se encuentra en la guía de bolsillo de la Sociedad Americana de Hematología, que salió en 2019, y lo que resalté en relación a la profilaxis, que ustedes vean que en el caso de la factor 5 Leiden heterocigota y la protrombina heterocigota sin antecedente familiar, incluso aunque haya un antecedente familiar, pero sin trombosis, el paciente no está recomendada la indicación de tromboprofilaxis. Por el contrario, en el caso de ser homocigota, sí está recomendada, en el caso de ser doble heterocigota, sí está recomendada, y también en el caso de trombofilia combinada. ¿Por qué menciono estos factores de riesgo fundamentalmente? Porque factores de riesgo personales como puede ser la obesidad o factores de riesgo hereditario con fuerte peso tromboembólico, que por eso fueron estudiados, como es la trombofilia, sumado al antecedente de trombosis previa de la paciente, son aquellos factores de riesgo que nosotros podemos detectar tempranamente y que a su vez tenemos que transmitirle a los obstetras que los chequeen, ya sean antenatal, sería lo ideal el ginecólogo, o si no en la primera visita. Por lo tanto, toda mujer embarazada debe evaluarse el riesgo de tromboembolismo venoso tempranamente, e incluye entonces los factores de riesgo, como son el tromboembolismo previo, la trombofilia de alto riesgo y la antecedente de la historia familiar. ¿Por qué? Porque estos pacientes van a requerir siempre tromboprofilaxis. Lo que hay que decidir es si tiene que decidir todo el periodo antenatal o solamente en el posparto. Y aquellos pacientes que requieren en todo el periodo antenatal son aquellos que tienen trombofilia homocigota, factor 5 Leiden y la protrombina 2210, la deficiencia de antitrombina. Acá ustedes pueden encontrar alguna diferencia en las guías ASH según haya antecedente familiar o no, pero otras guías recomiendan que estos grupos de pacientes reciban profilaxis durante todo el periodo antenatal. Por supuesto, aquellos pacientes que vienen anticoagulados en forma crónica deben pasar a heparina de bajo peso molecular y continuar durante todo el periodo antenatal profilaxis. Todos los pacientes con antecedentes de tromboembolismo venoso o previo requieren profilaxis posparto durante 6 semanas. Acá tenemos las recomendaciones de las guías ASH, la historia de tromboembolismo venoso no provocado o asociado a hormonas como factor de riesgo, el panel de ASH recomienda profilaxis antenatal. Si hubo un factor de riesgo transitorio, el panel ASH está en contra de sugerir profilaxis antenatal. Y en todos los pacientes con antecedente de trombosis recomiendan profilaxis en el puerperio. ¿Por qué? Porque vemos que en el puerperio es el periodo donde en las primeras semanas se acumula el mayor riesgo tromboembólico. En aquellas pacientes que tienen riesgo tromboembólico durante todo el periodo antenatal hay que empezar desde el inicio porque el riesgo está presente en cualquiera de los 3 trimestres. Bueno, los métodos que tenemos de profilaxis es la heparina. Puede ser la heparina no fraccionada y ya desde los últimos años, por sus beneficios, se sugiere como primera elección el uso de la heparina de bajo peso molecular. Las mismas pueden utilizarse también durante todo el periodo de lactancia. Un tema de debate es la determinación del anti-10. Algunas guías recomiendan en pesos extremos, sí, en caso de insuficiencia renal y en aquellos pacientes que han tenido tromboembolismo recurrente. Sin embargo, recientemente este grupo de Dinamarca, en un estudio, en un metaanálisis sobre 33 estudios, 4 randomizados controlados y 29 cohorte, publicaron que la efectividad y la seguridad de estrategias de profilaxis usando ya sea dosis fijas, dosis ajustadas a peso
o anti-10A en tromboembolismo venoso, esto en el caso de profilaxis, o en el caso terapéutico, tanto sea ajustado al peso o al peso más anti-10A, mostraron tener igual efectividad y seguridad. Por lo tanto, sigue siendo cuestionada la necesidad del monitoreo anti-10 en forma de rutinaria. Sí, por supuesto, este trabajo reciente habla del tema de las válvulas mecánicas, que ese es un tema todavía controvertido y no es el tema de nuestra charla de hoy. Las dosis profilácticas fijas son de 40 miligramos en el caso de enoxaparina, que es lo que tenemos en nuestro medio, y en el caso de dosis intermedias, 42 veces por día u 80 miligramos. En relación a las contraindicaciones, fundamentalmente el antecedente de trombocitopenia inducida por heparina, alergia a la heparina y la insuficiencia renal. Debemos recordar en obstetricia que es importante el recuento de plaquetas porque hay que hacer diagnóstico diferencial con otras patologías obstétricas. Las guías de la Sociedad Americana de Hematología recomiendan la heparina de bajo peso sobre la heparina no fraccionada, está en contra de la determinación del anti-10, en el caso en forma de rutina, y durante todo el periodo antenatal sugieren dosis estándar por sobre las dosis intermedias, y durante el posparto es indiferente utilizar cualquiera de las dos dosis. Tanto la heparina de bajo peso como la warfarina y la cenocumarol pueden utilizarse durante la lactancia, no recomiendan, no están contraindicados los anticoagulantes, los directos, en su uso durante la lactancia. En relación a la que hablábamos anteriormente con el ajuste de la dosis, no podemos dar una respuesta aún porque el estudio que se llama High-Low, que compara dosis fijas con dosis intermedias, está en curso. Este es el estudio High-Low que está en curso. Contamos con este trabajo retrospectivo de la doctora McIntosh de Nueva Zelanda, en la cual ellos recomiendan el uso de dosis fijas con éxito, dosis profilácticas estándar de 40 miligramos de enoxaparina durante todo el periodo antenatal. Sobre todo porque eso permite una anestesia peridural dentro de las 12 horas. Vemos acá la importancia del consenso de anestesia, donde en el caso de las dosis profilácticas hay que esperar 12 horas. Si uno utilizara dosis mayores, hay que dejar pasar 24 horas. Bueno, en relación a las guías de tromboprofilaxis, no hay pruebas suficientes en las cuales basar la tromboprofilaxis. Es por eso que hay tanta discusión o diferencia entre las diferentes guías. ¿Por qué son diferentes las guías? Porque no están validadas y la evidencia es escasa. Tenemos tres comparación, por ejemplo, con la Royal College, la American College y la ACCP. Sobre 293 pacientes, este trabajo de Palmerola observó que si tuvieran que darle profilaxis en base a las guías de la Royal College, el 85% la recibiría, en el caso de la American College solo el 1%, y en el caso del CHEST el 34%. Esto se debe a que las indicaciones en el caso de la Royal College son solamente un 10% grado A, el resto es por consenso. Estas son las guías de la Royal College en las cuales ellos estratifican múltiples factores de riesgo e indican la tromboprofilaxis en base a esta estratificación. Este es un trabajo del National Partnership of Maternal Safety, esto es de Estados Unidos, en los cuales recomiendan una evaluación continua de los riesgos, revisar los eventos de tromboembolismo y las complicaciones. Y ellos luego de esto incrementaron la indicación de tromboprofilaxis. Es así como en este último trabajo vemos que las guías del American College, que anteriormente mostré, daban solo en el 1%, en este caso en un grupo de 6.700 cesáreas, las guías del American College of Chest Physician darían el 21%, las americanas en el 24%, este partnership en el 63%, y las guías del Royal College darían en el 85% de los pacientes. Es por eso que existe tanta diferencia entre una guía y otra. La diferencia en el Reino Unido es que la decisión de indicar tromboprofilaxis es una decisión nacional. Un tema importante que debemos debatir con los obstetras es qué es la cesárea de urgencia. En los libros lo definen como aquel paciente que está yendo al parto y que de pronto cambia a una cesárea, o sea, sería una cesárea no programada, pero no está muy claro, y muchas veces que yo he dado charlas en otros lugares o con otras especialidades, puntualmente con los obstetras,
lo que me dicen es que si vamos a dar siempre profilaxis con cesárea de urgencia, daríamos a prácticamente una gran cantidad de los pacientes. O sea que es un tema que aún queda por aclararse fundamentalmente en el equipo multidisciplinario. Bueno, acá tenemos todos los factores de riesgo, que es muy importante. En la experiencia personal, es una forma docente, es muy importante pegarles una tabla con los factores de riesgo, porque así entienden lo que es importante sumar los factores de riesgo para poder definir la tromboprofilaxis. Por ejemplo, un índice de masa corporal de 25, quizás el riesgo no es tan alto si este paciente sumamos inmovilización. Un paciente con hemorragia posparto, quizás el riesgo no es tanto si uno no considera que la transfusión de glóbulos rojos, la cesárea de emergencia asociada, incrementa aún más el riesgo. Por lo tanto, para hacer una guía de tromboprofilaxis, cada uno de los centros la tiene que hacer en forma individual y en contacto con su servicio de obstetricia. Es importante la historia personal de tromboembolismo venoso, las trombofilias de alto riesgo. Sabemos que este grupo de pacientes seguro va a necesitar continuar por 6 semanas, y en muchos empezar desde el periodo antenatal. La cesárea sin factor de riesgo no requiere tromboprofilaxis. Y en los otros casos hay que evaluar el riesgo y en base a la cantidad de riesgo definir a cada grupo a qué grupos le va a dar tromboprofilaxis. Es interesante porque en mi experiencia con el tema del COVID, nosotros vimos que dada, como ustedes saben, la difusión del riesgo trombótico asociado en general y en particular en embarazo, toda paciente que se hospitalizaba con COVID recibía tromboprofilaxis. Ahora, pongamos un ejemplo. Esta misma paciente que tenía una hipotonía uterina, una hemorragia posparto y fue transfundida, si tenía COVID seguro iba a recibir tromboprofilaxis. Ahora, si diera COVID negativo y luego del parto la paciente se recuperara rápidamente, porque es gente joven y en general luego de 24 o 48 horas ya la paciente se moviliza, es un escenario en el cual los obstetras dicen, pero ya se está moviendo, ya se levanta, va al baño sola, ¿por qué vamos a agregar tromboprofilaxis ahora? Ahora, en base a la tabla que les mostré anteriormente, si tenemos que sumar los factores de riesgo, vemos la cantidad de factores de riesgo que esta paciente tenía por su preeclampsia, su restricción en el crecimiento, la cesárea de urgencia, la hemorragia de más de 1 litro y la transfusión de sangre. O sea, en esta paciente tiene mayor riesgo de tromboembolismo asociado por los múltiples factores de riesgo. Es más, el consenso de FIGO, de Patient Blood Management, claramente dice en su recomendación número 50 que aquellas pacientes con hemorragia posparto severa o masiva requieren iniciar la tromboprofilaxis lo antes posible, nivel 1B. Bueno, ¿qué sabemos de enfermedad por COVID-19 en embarazo? No me voy a hallar en lo que es la fisiopatología, porque ya tienen otras conferencias y lo sabemos, pero sabemos que hay un proceso de inflamación, de activación de la coagulación y una tormenta de citoquinas que lleva también a una elevación del dímero D. Recordemos que el dímero D per se está alto en el embarazo. Este reporte de la CDC muestra a fines de septiembre un total de 123.000 mujeres SARS-CoV-2 positivo embarazadas. Se observa también un incremento en estos 2 o 3 últimos meses, con ingreso a la unidad de cuidados intensivos y muerte. Acá vemos que mujeres embarazadas sintomáticas con COVID-19 en relación a las sintomáticas no embarazadas tienen más riesgo de admisión a la terapia intensiva, más riesgo de ventilación mecánica y más riesgo de muerte. Esto es importante y también lo vimos en nuestro medio, por eso la insistencia de la vacunación en la mujer embarazada. Entonces, la mujer tiene una leve tendencia a tener mayor complicación de índole tromboembólico, aunque las cifras certeras las veremos más adelante y ver qué paciente recibió profilaxis o no. Sí es importante tener en cuenta que la tasa de hospitalización es mayor, lo mostró la CDC claramente, y lo que es muy importante, que aquellas pacientes que tuvieron mayor complicaciones eran pacientes mayor de 38 años, con sobrepeso, obesas, diabéticas e hipertensas. Por lo tanto, la enfermedad por COVID
tiene el agregado de la infección per se, con los riesgos que conocemos, y se suma los factores de riesgo propios de la paciente embarazada, que mencioné, la edad, la obesidad, los antecedentes de diabetes, se suma el ingreso a la unidad de cuidados intensivos y se suma aún más la inmovilización. Inicialmente las guías daban un montón de profilaxis, hubo un montón de diferencia entre las guías en todo el mundo. Las del Royal College, desde mi punto de vista, fueron las más claras, que indicaron profilaxis, cubrir durante el periodo de infección. Ellos en ese momento cubrían luego del alta y les recomendaban seguir las guías locales de tromboprofilaxis. En cuanto a la inmovilización o el riesgo de trombosis en domicilio, la recomendación en general fue inmovilización e hidratación precoz y evaluar factores de riesgo. Pero no hay una recomendación general que el paciente que tenga COVID infectada en domicilio embarazada requiera de por sí tromboprofilaxis. Por lo tanto, en nuestra recomendación, y lo que recomendaban también algunas de las guías, es si la paciente estaba cerca del parto, evitar la tromboprofilaxis o dar heparina de bajo peso, heparina no fraccionada si uno piensa que el parto está cercano, sino utilizar heparina de bajo peso. Las dosis recomendadas en general son dosis estándar, y en el caso de que la paciente entre en cuidados intensivos, uno tiene que adecuarse a los protocolos locales de pacientes críticos y consensuado con hematología y obstetricia. En particular, en nuestro caso tuvimos algunos intercambios de opiniones diferentes, dado que la paciente que entra en cuidados intensivos o tiene riesgo de un parto inminente, también corre riesgo si está con dosis altas de heparina, con lo cual hay que conversar bien que no haya una necesidad de un parto digamos, temprano en estas pacientes cuando uno indica dosis mayores a las dosis estándar. Y algunos grupos recomiendan estratificar a los pacientes si ingresó por motivos obstétricos o por infección por COVID en base a los factores de riesgo. Tener en cuenta, como mencionamos antes, el clearance de creatinina, tener en cuenta los recuentos de plaquetas que pueden estar bajos por asociación de coagulopatía, aunque no fue tan frecuente, o alguna otra enfermedad obstétrica como puede ser la preeclampsia o el síndrome HELP. Nosotros presentamos las recomendaciones en un trabajo en SOGIVA que está en la página web, en el grupo CAT también, en el último libro que se publicó el grupo de hemostasis y trombosis en la mujer, hay un capítulo destinado al tema COVID, y el año pasado hicimos una actualización de toda la tromboprofilaxis y el tromboembolismo venoso en embarazo y en puerperio, y lo actualizamos en tiempos de infección por COVID, está en la revista de la Sociedad Argentina de Hematología. Por lo tanto, en relación a COVID, calculamos que lo que sí vamos a tener que insistir son en los factores de riesgo propios del paciente. Esperemos que haya, debido a la vacunación, una menor cantidad de mujeres embarazadas hospitalizadas con un cuadro severo. En relación al dímero D, brevemente, el dímero D aumenta en el embarazo y hemos tenido cifras muy altas cercanas a la cesárea, aún en pacientes asintomáticos, con lo cual lo que hacemos es no ignorarlo porque estaba dentro del protocolo de pedido clínico, pero no modificamos en base a, no seguimos el tratamiento en base a los valores de dímero D, y eso coincide con las recomendaciones generales que hizo la ISTH, que podría ser prematuro y peligroso usar estos biomarcadores para orientar las decisiones clínicas con respecto a la admisión de estos pacientes, y deben tomarse estos resultados en forma individual, pero siempre tener en cuenta que en embarazo el dímero D suele estar elevado, y sobre todo si es muy cerca de la cesárea o del parto y en el posparto inmediato. En este trabajo de un equipo obstétrico que un poco trata de dar una recomendación global sobre la tromboprofilaxis, recomienda la tromboprofilaxis a todas las embarazadas con COVID que se hospitalizan, y es muy importante, ellos recomiendan esto asociado con lo que dice la Sociedad de Anestesia en relación con la anestesia. Es muy importante evaluar el riesgo-beneficio de la tromboprofilaxis versus la necesidad potencial de una anestesia epidural. Y esto lo tenemos que ir incorporando a aquellos hematólogos que trabajamos con obstetricia
que para la paciente la anestesia general y para el bebé también tiene mucho más complicaciones en lo que hace a la recuperación, en lo que hace a, por ejemplo, la depresión respiratoria en un bebito de bajo peso. Acá compara muy bien estas guías del manejo de anestesia durante el embarazo y posparto en relación a la tromboprofilaxis o altas dosis de anticoagulante. Que nosotros tengamos que tener dosis altas de anticoagulante por el cuadro de la madre o un tromboembolismo venoso agudo es un tema. Ahora, que demos dosis más altas sin ningún tipo de evidencia puede ser peor el riesgo que el beneficio, y uno de ellos es considerar la anestesia peridural. Dos comentarios de dos trabajos que vi esta última semana. Uno es por un grupo israelí que presentó los datos que sugieren que durante los periodos de lockdown, que es el cierre de emergencia, impactó la hospitalización de las mujeres embarazadas con tromboembolismo venoso. Acá compararon años anteriores, años 2018 y 2019, y ellos potencialmente, es un estudio retrospectivo, consideran que puede ser relacionado con una restricción de la movilidad de la población. Y otro, que entre los autores figura Shannon Bates, es la importancia, están evaluando la decisión de la toma de decisiones de tromboprofilaxis durante el embarazo, las decisiones compartidas en cuanto a esta toma de decisiones, que es importante ante esta poca evidencia que en algunos casos tenemos. Bueno, muchísimas gracias y espero que podamos discutir bien este tema durante el momento de la discusión.